así no se me traba ni nada. Chicos, a mí se me traba un poquito, no sé si a los demás. A mí Se me también. escucha un poco A mí mejor. también. ¿Me escuchan, chicos? Profe, se escucha medio cortado. Bien. A ver, ahí. De lo mejor. Tal vez por eso. A ver ahí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Se escucha. ¿Ahora mejor? Sí, ahí mejor. Bien. Sí, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. 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 Bueno. eh, lo que vamos a ver hoy es, dentro de la unidad temática número 3, el trabajo práctico número 6, el cual nos habla de la conducción nerviosa y los nervios periféricos. ¿Pudieron hacer el trabajo práctico? ¿Lo pudieron leer? ¿Lo pudieron ver? ¿No hicieron nada? Cuéntenme un poquito. Yo lo pude hacer solo hasta la mitad, pero me costó mucho entenderlo. Bueno, ¿alguien más lo hizo? No, yo alcancé a leer nomás los artículos, pero nada más. Bien. Bueno, vamos a intentar hacerlo entre todos entonces, para ver si podemos sacar o llegar a una conclusión. Antes que nada, siempre tenemos que fijarnos los objetivos que nos plantea el trabajo práctico, ¿sí? Entonces nosotros, al terminar este trabajo práctico, tenemos que ser capaces de describir la conducción saltatoria del potencial de acción. Debemos aplicar conceptos de biofísica a los procesos de conducción nerviosa. Debemos reconocer las características del potencial de acción compuesto del nervio. Debemos conocer qué es un potencial evocado. Y tenemos que interpretar tanto gráficos como modelos y hacer una pequeña correlación con la clínica, ¿sí? Para hacer este trabajo práctico, bastante buenos, si los pudieron leer, son bastante amenos, digamos, generan, amplían bastante. Léanlos porque eh, son artículos que no tienen desperdicio de lectura, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con el punto número 1. Yo voy a ir leyendo y después pasamos a la parte práctica, ¿sí? De la descripción de los gráficos, como hacemos siempre, por lo menos conmigo. Entonces, el punto número 1 nos habla de la propagación de impulsos eléctricos a lo largo de los axones es muy acelerada por la vaina de melina y produce potenciales de acción saltantes o saltadores a través de los entrenudos, como ya se lo estudió tanto en biología como en histología. Ahora nos desafían, ¿sí?, a explicar el proceso por el cual la mielinización acelera la propagación de potencial de acción, y dice que nos puede ayudar a analizar los siguientes modelos comparados de axones amelínicos y axones mielínicos, y debemos aplicar los conocimientos tanto de biofísica relacionados a lo que es la capacitancia eléctrica y las propiedades del cable del axón, como la resistencia al flujo de corriente a lo largo de su longitud, ¿sí?
Y también ayudará a recordar la ubicación y los tipos de canales de voltaje que tenemos. Antes de empezar, yo les pregunto a ustedes. Si tuviesen que decir una ecuación matemática, ¿qué ecuación matemática nos podría ayudar a explicar estos conceptos en cuanto a propiedades de cable de un axón? ¿Qué ecuación utilizarían ustedes? La ley de Ohm. ¿O cómo era la ecuación? Intensidad igual a voltaje por resistencia. ¿Cómo? Creo que era Perdón, no escuché. intensidad igual a voltaje por resistencia. Creo que era algo así. Es voltaje es igual a la intensidad por correcto. la resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tratar de aplicar estos conceptos o estos conocimientos biofísicos que tenemos, ¿sí? Y vamos a ver si lo podemos volcar en los acelera la propagación del potencial vector. ¿Sí? Bien. Fíjense. Podríamos fijarnos los canales, ¿sí? Que también eran importantes. Bueno, fíjense, tenemos dos gráficas. Una gráfica a nuestra izquierda y una gráfica a nuestra derecha. ¿Quién me las quiere describir o quién quiere decirme qué es lo que está pasando en estas gráficas y así poder explicar cómo la mielina ayuda o acelera este proceso de conducción saltatoria? Piensen en mí. Y en el gráfico A vemos cómo se propaga un potencial de acción a través de un axón. ¿Cuál? ¿Este o este? El A de la izquierda. Bien. Bien. ¿Qué más? Puede ser también cómo cambia el potencial de membrana a medida que o sea, que va pasando ese potencial de acción, que se invierten las Bueno, cargas. bien. Antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre este gráfico y este gráfico? ¿Cuál es la diferencia principal? El tiempo que sea, la distancia que se da, o el tiempo en realidad, para producir ese potencial de acción. En el A es Bueno, más largo que en el B. bueno, ¿y eso de qué nos habla? Estructuralmente. De que unos tienen vaina de mielina y los otros no. Bien, perfecto. Partamos de ese punto, ¿sí? Este gráfico hace referencia a qué? A un axón amielínico. O a la diferencia entre en un potencial de acción entre uno que tiene mielina y uno que no. Bien, cuéntenme este gráfico que hace referencia a un nervio amielínico. ¿Qué me pueden decir? Profe, no se escuchó muy bien lo que dijo. Bueno, ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan ahí? Y Sí, es que profe, se Por ahora corta. sí, pero cada hay tanto se partes donde se corta. corta. Pero bueno, digo, ¿cómo me describirían este gráfico ahora que sabemos que pertenece
a una acción. Se cortó. Sí, se Ah, cortó. Sí, Quedó en quedó axón. en pertenece a un axón. Ah, ¿Me escuchan? Sí, profe, hay Ahora sí. momentos donde se corta y no se escucha nada. Por eso si no Ok. contestamos es por eso. Bien, ok. De nuevo la pregunta. Si tenemos un gráfico, ¿sí? Clínica, bien. Quiero que me Cortó, describan. profe. A ver si lo puedo. de última No, lo puedo profe, poner. tampoco se escuchó. Profe, ya parece chiste, pero quedó en si tenemos un gráfico. Creo que es por la señal igual, ¿no? Fíjense, ahí les mandé un mensaje al chat. Qué genio, profe. Joya. Chicos, ¿por dónde mandó mensaje el profe? Al chat. Ay, a mí no me aparece. No llegó. no llegó A mí todavía. tampoco me aparece. Está Yo flashé imposibilitadísima que la había clase. mandado lo del partido, dije, mierda. Están hablando de otra cosa. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, se escucha. Ahora sí mejor. Sí, profe. Bien. Fíjense ahí en el chat que les mandé lo que quiero que hagan. Profe, no llegó nada de No, no llegó mensaje. nada. Nunca nos llegó su mensaje. ¿No? Ah, bueno. No. Bueno, pero me escuchan Igual ahora, ahí se ¿no? escucha. Sí, ahora Sí, se escucha. Ok. Bueno, lo digo rapidito. En el margen izquierdo tenemos un gráfico de un axón amielínico. Quiero que me describan y que después me digan la diferencia que hay con el gráfico de la derecha. Y vamos charlando un poco. Profe, puede ser de que la despolarización tiene que ocurrir en toda la membrana, por eso el potencial viaja de manera más lenta a comparación a los axones que son mielínicos. Bien, ese es un ejemplo. Básicamente, acá, ¿cómo me describirían todo esto que está pasando en este axón, por ejemplo? Profe, Porque se acá, En cortó. todas las regiones adyacentes de la membrana, por eso vemos todas las diferencias de carga a lo largo de, o sea, en todas las regiones de la membrana. bien, bien. Fíjense que fíjense, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. Fíjense que tenemos, por una parte, ¿sí? El potencial de acción en este caso se dirige hacia la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos una zona donde se está produciendo una despolarización, es decir, una inversión de las cargas, un potencial de acción, como ya fuimos viendo todas estas clases, lo que iba pasando en las zonas del nervio, ¿sí? Y fíjense que acá se genera o se produce como si fuese un bucle, ¿sí? Y ese bucle va a estar dado, por un lado, debido a que, como en este caso el conducto, que es amielínico, no ofrece ningún tipo de resistencia, ¿sí?, al paso de la corriente, vamos a ver que las cargas, ¿sí?, van a ir atravesando
todo el conducto, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ir permitiendo que a lo largo del axón amielínico las cargas se vayan invirtiendo, ¿sí? Bien a lo largo del axón. Mientras, a medida que avanza, ¿sí? Y esa no resistencia que hay en el conducto me permite ese flujo de iones, lo cual me genera el potencial de acción, ¿sí? A medida que avanza, atrás de este potencial de acción empieza a generarse otra vez la inversión de las cargas, ¿sí? Y mi membrana se empieza a repolarizar, ¿sí? Entonces, lo que nos está mostrando el gráfico es la dirección del potencial de acción en función de lo que sería la inversión. No tenemos una resistencia para que el flujo de cargas vaya hacia el exterior y se pueda producir esta inversión de cargas, ¿sí? Y que el potencial de acción avance de una forma más bien lineal. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Profe, entonces, como no tiene resistencia, se va a ir dando este cambio de polaridad a medida que pasa el potencial. ¿Y cómo es eso de, no entendí bien lo de la repolarización? O sea, una vez que pasa, se repolariza rápidamente. Habla de cómo va avanzando, ¿sí? Linealmente el potencial de acción. Entonces, a medida la parte de atrás del potencial de acción, ¿sí? Se va a ir repolarizando. ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar de una forma un poquito activa, digamos, y observamos esta zona de la curva que coincide con esta zona del axón, ¿sí? Vamos a ver que el potencial de acción previo ya pasó. Entonces, esta zona de la célula se está empezando a repolarizar, ¿sí? Digamos que estaría en un periodo refractario absoluto. Y una vez que termine todo el potencial de acción, ¿sí? Esa propagación finalice, va a entrar en el periodo refractario relativo para poder generar un nuevo potencial de acción. Y que ahí sí discurra a través de toda, nuevamente, de toda, en este caso de todo el nervio. ¿Me explicó? Sí, profe. Bien. Entonces fíjense cómo avanza, ¿sí? En una dirección, mientras toda esta zona se encuentra en un periodo refractario absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende la analogía entre uno y otro? Perdón, Sí, profe, ¿podría, perdón, volver a explicarlo? Sí. ¿Qué cosa? ¿Todo o...? No, esa diferencia que hay entre el de arriba y el de abajo. Sí, básicamente, fíjate que es cómo avanza el potencial de acción, ¿sí? Y fíjate que a medida que el potencial de acción avanza, ¿sí? En este caso, cómo la parte posterior del potencial de acción, ¿sí? Viene generando un periodo refractario absoluto. Es decir, que vos en esta zona no vas a poder generar un nuevo estímulo porque ya se está propagando un potencial de acción. Vas a tener que esperar que todo ese potencial de acción finalice y entre en periodo relativo, ¿sí? Entonces, si vos te fijás con este de acá abajo, vas a ver que la dirección se sigue propagando hacia la izquierda, nada más que toda esta zona ahora está en periodo absoluto.
¿Sí? Sí, profe, ¿Entiende genial. más o menos? ¿Sí? Profe, ¿y cómo se ve que es en absoluto? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo? Porque el ¿Cómo nos potencial de damos acción cuenta? tiene que pasar todo el nervio. ¿Sí? En este caso, para que vuelva nuevamente los canales de sodio que están inactivos pasen a estar cerrados, ¿sí? Y que un nuevo desde el punto de reposo de la Profe, membrana. disculpe, se le cortó. ¿Sí? Sí, se está cortando mucho. Ah, bueno. Ahora un poco mejor. Sí, profe. Sí, ¿Sí? se escucha. Bien. Entonces, lo que decía es que a medida que el potencial de acción avanza, ¿sí? Claro, la parte posterior va a entrar en un periodo absoluto, ¿sí? Que no va a poder generarse un nuevo potencial de acción hasta que este potencial de acción que viene viajando por la fibra se termine y entre en periodo relativo. Una vez que entre en el periodo relativo, ya llegue a su reposo nuevamente, ahí sí vas a poder generar un nuevo estímulo y que se produzca un nuevo potencial de acción. ¿Me explicó? Sí, profe. Profe, ¿Sí? y en el gráfico eso no se puede ver, ¿o sí? Fíjate, acá vos podés ver que está en un periodo absoluto. ¿Por qué? Porque el potencial de acción está avanzando, no terminó todavía, está acá. Cuando llegue a la celda 1 y termine, ahí sí voy a poder desencadenar otro nuevo potencial de acción. Entonces, si vos podés desencadenar otro nuevo potencial de acción, quiere decir que el periodo absoluto finalizó y está en el periodo o relativo o ya llegó nuevamente eh, a su reposo. Profe, entonces para que nosotros Bien, nos demos profe, cuenta en este caso, si fuera un periodo relativo, ¿tendría que haber una línea recta en menos 60 milivoltios? Como que supondría que ya pasó todo el potencial. Claro, o también está con una deflexión negativa mayor y que haga referencia a que esté hiperpolarizada. Ahí también va a estar dentro del periodo. ¿Me Profe, explico? ¿puedo repetir la última parte? Pues se cortó. Sí, que esta línea base en menos 60, ¿sí? Podemos ver que es el periodo relativo o absoluto, ¿sí? Que sería toda esta zona, y nosotros podríamos llegar al periodo relativo si este tiene una deflexión aún más negativa, siendo periodo relativo, hasta que la membrana vuelva a su estado de reposo. ¿Me explicó? ¿O se cortó Sí, mucho? profe, Se sigue cortando, sí. se sigue ¿Sí? cortando, pero más o menos se entiende. Bueno, Profe, sí, me surge una cuestión. ¿Por qué, bueno, justo en la zona donde usted tiene el cursor, menos 60, sí, en esa zona sería el periodo refractario? sí. ¿Por qué Por- sería ahí? sí, porque en esta zona no se Sí. podría generar un nuevo impulso. Porque vos ya tenés un impulso en proceso. Es decir, que todos estos canales de sodio que están acá todavía siguen inactivos. Y todos los que están más como hacia la derecha en el gráfico. Más hacia acá, Sí. y acá podrías estar empezando a estar en un periodo refractario. Entonces, si vos generas un nuevo potencial acá, todavía acá no tenés activados los canales de sodio, sino que los tenés inactivos. Lo que tiene que pasar es que todo el potencial
¿sí? Recorra todo el nervio y ahí sí volver a generar un nuevo potencial de acción cuando ya toda la membrana del nervio está en reposo. No sé si me alcanzo a O explicar. sea que solo se puede producir un potencial de acción por vez. O sea, a ver, son todos sumamente seguidos, porque esto pasa en milésimas de segundo. Todos continuos, pero con un distanciamiento de tiempo entre cada uno, digamos. Esto es a modo esquemático, nada más. No sé si me explico. Profe, tengo una consulta. Sí. Disculpa. La diferencia entonces entre los amielínicos y los mielínicos es la apertura, digamos, o la amplitud del potencial de acción, que por ejemplo en los amielínicos dura más, por lo tanto tarda más en producirse otro. No. Ahora vamos a ir a ver eso. Pero no radica en eso, sino más que nada en la velocidad de conducción. Profe, por Ahora, eso, entonces lo que estamos viendo en A y B es el mismo axón mielínico y la conducción del potencial de acción a lo largo de todo lo que es la membrana. claro, Entre A y B. de un axón amielínico. Amielínico, pero es el mismo Sí. axón, o sea, A y B es el mismo axón en distinta parte de la membrana. Exactamente. Ah, bien. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, profe. Sí, sí. Paso al gráfico de al lado. ¿Sí? Fíjense que son axones con vaina de mielina. ¿Sí? Fíjense, vaina de mielina. Y bueno, acá están los canales. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica del potencial de acción en nervios mielínicos? Que es una conducción saltatoria de un nodo de Rambier a otro. Bien. ¿Y cómo se produce esa conducción saltatoria? Las cargas, en vez de atravesar la membrana, en la parte donde están los canales, como que se empujan a la altura de donde está la mielina. O sea, se trasladan dentro de la membrana hacia el siguiente nodo. Bien. Entonces, a ver, tratemos de asociar eso con la ley de Ohm y las propiedades del cable. ¿Sí? Fíjense, este es el estímulo que coincide con la espiga del potencial de acción. Y nosotros vamos a ver que principalmente, a diferencia de lo que es el potencial de acción del nervio amielínico, ¿sí? Vamos a ver que en el potencial de acción del nervio mielínico, las cargas se trasladan por el axoplasma, ¿sí? O por el citoplasma de la neurona. Tenemos mayor resistencia, la cual evita que haya liberación, en este caso, de las cargas, ¿sí? Es decir, de los iones, hacia el espacio extracelular. Entonces, al haber menos resistencia a la conducción del potencial de acción por el axoplasma, el potencial de acción va a saltar, entre comillas, de un internodo a otro internodo. Y evita la fuga de los iones, como sí pasa en la... Profe, no se escuchó eso último que dijo. La fuga de los iones, ¿qué era lo que la evitaba? ¿La mielina? Dijiste porque se La mielina, cortó. sí, exactamente, es la mielina. ¿Por qué?
porque tiene mayor resistencia. ¿Sí? Si nosotros vamos a la ley de Ohm, que es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso, la resistencia va a ser mayor debido a que existen las vainas de mielina. Esa resistencia lo que me evita es que haya fuga de los iones, entonces el potencial de acción se transmite por el axoplasma, de nodo a nodo. En los nervios amielínicos sí existe fuga de cargas. ¿Por qué? Porque no tienen resistencia de la membrana. Entonces la conducción de electrones y permiten, perdón, fuga de los iones y permiten que avance el potencial de acción de una forma lineal. En el potencial de acción, no. En el potencial de acción de un nervio con vaina de mielina, no. Se hace de forma saltatoria. ¿Por qué? Porque la resistencia que ofrece la mielina a la fuga de los iones es mayor. Por ende, se transportan por el axoplasma y vuelven a generar un nuevo potencial de acción en la zona donde hay menos resistencia, que es justamente en la zona internodal mielina. Entonces, por esa razón es que se dice que la conducción de los nervios mielínicos es de forma saltatoria. ¿Me explicó? Profe, en las partes donde estaría el nodo de Rambier, que no hay mielina, ¿se daría esta fuga o tampoco ahí no? ¿Cómo? Sí, en las partes de los nodos de Rambier donde no hay mielina, Sí. ¿se va a dar la fuga de iones, de cargas? Exactamente, porque es donde hay menos resistencia. Ah, y ahí es donde se produciría el potencial. El Entonces los potencial de acción. potenciales solamente, o sea, es como que los potenciales nada más se producen en los nodos, pero van a viajar sin generar potenciales o sea, a través de las vainas, o sea, los segmentos de Exactamente. vainas. Exactamente. Por eso se dice, o por eso a que es, a que tiene propiedades de cable, porque los cables están rodeados por un plástico. Ese plástico tiene una alta resistencia para evitar que... ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa acá. Nada más que acá tenemos una zona internodal que ese potencial de acción viaje entre nodo y nodo. ¿Se entiende? Profe, perdón, se cortó. ¿Qué es lo que, digamos, qué beneficio traía el aislante alrededor del cable, en este caso? Vos tenés... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Pero el problema es Bien. que de rato se corta. Bien. Vos tenés que, o lo que dice, es que el axón tiene propiedades de cable. El cable eléctrico está rodeado por un plástico. Alta resistencia, lo que Profe, evita se es que volvió a cortar. Quedó en que el cable estaba rodeado por el plástico. Bien. Como que el profe quiere explicar que la mielina hace como lo mismo que generaría un material aislante a nivel de un cable eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos esta presencia de mielina que tiene una mayor resistencia, a diferencia de lo que sería una fibra neuronal desnuda, por así decirlo, esto evita que haya una difusión de cargas entre los lados y, como decía una compañera, no va a haber una pérdida de los iones y es como que entre las regiones cubiertas por mielina solamente se van a ir, entre comillas, empujando las cargas hasta el próximo nodo, donde ahí sí se puede liberar por la permeabilidad de la presencia de estos canales
y se vuelve a recrear o a regenerar este potencial de acción hacia el próximo nodo. Perfecto. ¿Se entendió eso? Sí, ahí Sí, se entendió. entendió bien. Sí, ¿Quién Gracias, lo profe. explicó? Isaac. Isaac, profe, porque ya veo que pierde la paciencia No, no, y- eso jamás. Muchísimas gracias, Isaac. no, Muchas gracias. Profe, y si grabás, capaz que se puede escuchar, ponele, después subís la clase y capaz que se escucha lo que estás diciendo. Porque nos pasa que te escuchamos una parte, no te escuchamos y después seguís hablando y ahí volvemos a escucharte y así. Lo que pasa es que nos dijeron de no grabar la clase porque no hay una zona o una plataforma donde nosotros podamos subir esos videos. Entonces, o sea, yo la grabaría de Mil Amores, pero tenemos la orden, digamos, eh, de no grabar. Ah, bueno, profe. La última, profe, capaz que si lo dice un cacho más lento, nos llega todo juntos. Bueno, O en todo vamos a caso, se tratar. me ocurre, creo que ya lo habían dicho, de que otro comparta el power y usted va señalando. Va, se me ocurre, no sé, pensando en voz alta. Sí, es el problema de la conexión de internet. No, pero podríamos probar con eso que otro comparta el PP, porque por ahí se arregla como que le consume menos internet Lo estaría usando el audio. Y puede ir Bueno, señalando con el mouse de todas formas y puede ir dibujando en la pantalla que tiene otro compartido. bueno, a ver, intentemos hacer eso. Lo que pasa es que tengo que poner a alguien como a ver, espérenme, que no me acuerdo cómo era. ¿Quién quiere compartir la pantalla? ¿Quién se ofrece? Así lo pongo como coanfitrión y puede compartirlo. Yo voy a compartir, profe, si quiere. Ahí intentamos a ver si se puede. Dale. Para Isaac, que te pongo como coanfitrión. Podría ser Isaac. Si no, otra forma es... ¿Cómo? Ahí te pongo como coanfitrión. Si podés, por favor. No, no me has puesto todavía. Ah, y sí, listo. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, ahí está. No se ve la guía, se ve solamente la carpeta. Compartiste la carpeta nada más. Sí, capaz que pusiste para compartir una sola pantalla. Ahí sí se ve. A ver, profe, hable usted a ver si no se corta.
Todavía no veo yo, ¿eh? Ahí está, ahí sí ve. Genial. Bueno, entonces, lo que había dicho, digamos, Isaac, ¿todos lo entendieron? Sí. Sí, se entendió. Sí, quedó claro. Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, una consulta. En este caso, el periodo refractario absoluto es mucho más corto. ¿Por qué? O sea, Pues en yo cuanto pensaba a qué bien. por el tema de que o sea, el potencial de acción se va transmitiendo de manera rápida, entonces no, o sea, no tarda tanto entre uno y otro, como pasaba Sí, con sí, con es el cierto eso. amilénico, Sí, es que cierto, era como es cierto. tiene que pasar Sí, por sí, sí, toda la sí. membrana, tarda más. Ah, bien. Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Continuamos? Profe, a mí me quedó una duda con el tema de Sí. la capacitancia. No, como que no lo pude relacionar. ¿En cuanto a qué? En cuanto al aislamiento que genera la vaina y la Sí. disminución de la capacitancia de la membrana. Es como, eso lo leí en el libro, pero no me quedó muy claro. Claro, digamos, a ver, esa disminución de la capacitancia lo que evita es que haya este flujo de iones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia, un aumento de la capacitancia de la membrana, en este caso. Entonces, eso lo que evita, o lo que genera, es que las cargas no fluyan, ¿sí? Y que sean empujadas, ¿sí? Hacia adelante. Entonces, toda esta parte va a generar mayor resistencia, ¿sí? Por ende, mayor, este, o sea, más fácil va a ser transportar las cargas de un nodo de Ranvier a otro. ¿Sí? Digamos, la capacitancia en este caso estaría hablando más que nada de como esta resistencia. Esta vaina de mielina, ¿sí? A ver, al no haber difusión, ¿sí? de cargas, al no haber difusión de cargas, por este aumento de la resistencia de la vaina de mielina, ¿sí? No, digamos, no va a haber fuga eléctrica, ¿sí? Entonces, eso le va a dar más capacidad al axón, en este caso, de conducir ese potencial de acción. ¿Pero por qué? Es gracias a la resistencia que ofrece, ¿sí? La vaina de en este caso de mantener esa carga entre nodo y nodo. No sé si me llego a explicar. Se entendió más o menos, pero porque se te va cortando. Ah, bueno. Se sigue cortando igual. Sí, sí, sí. Sí, se corta, Pero bueno, más o menos se entendió. Bueno. No sé quién me lo había preguntado, pero espero que se haya entendido, más o menos. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, avanzamos. Mi coequiper, Isaac.
Bueno, fíjense. Nos hace referencia al punto 2. Voy a ir leyendo rápidamente. Dice, los cambios en el potencial es la colocación de 2 micros. Profe, se corta mucho. ¿Quiere que lo lea? Si lo podés leer, porfa. Sí. Los cambios en el potencial eléctrico del axón para estudiar la conducción pueden detectarse y mostrarse por registro intracelular por 2 electrodos a cada lado de la membrana de la neurona, uno dentro de la neurona y otro afuera. Y se registra un cambio en la diferencia de potencial entre los electrodos a medida que los iones entran y salen de la celda. Y después, por registro extracelular, se coloca un par de electrodos en el exterior y el cambio de potencial entre los 2 electrodos se mide y se registra a medida que el potencial de acción pasa a lo largo de la acción. No mide el flujo de iones, sino la diferencia neta de potencial cuando el potencial de acción pasa primero por un electrodo y luego por el otro. Y puede usarse para registrarse el paso del potencial de acción desde la superficie del cuerpo. Y la pregunta era, ¿qué tipo de registro es el señalado en el ítem 1? Bueno, ¿qué piensan? Registro intracelular. Es un registro intracelular, ¿sí? Básicamente se colocan, como dice el texto, microelectrodos que registran a partir de un estímulo eléctrico la diferencia que va a haber, por ejemplo, entre un microelectrodo A y un microelectrodo B. ¿Sí? Sí, profe. Bien, continuemos. Después, si los registros se realizan de forma extracelular desde la superficie del cuerpo, se registra un potencial de acción compuesto, que es el resultado de la suma de muchos potenciales de acción de los axones individuales en la vía nerviosa estimulada o nervio periférico. Para comprender el fenómeno de registro, repasaremos la estructura estudiada en histología. Identifique en el modelo epineuro, perineuro, nodo de Rambier, célula de Schwann, fascículo y vaso sanguíneo. Y la otra, señale sobre qué estructura se realiza el registro intracelular y sobre qué estructura el registro extracelular. Bien. Perfecto. En esta zona, ¿cuál sería el epineuro? Alguien que me lo marque, por favor. ¿Ese sería? Bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Quién me marcaría el perineuro? Bien. El nodo de Rambier. Bien. ¿Y qué más era? Una El célula de fascículo, Schwann. vaso sanguíneo, Ujú. Una célula de Schwann, me parece que decía también. ¿Dónde la ubicarían a la célula de Schwann? Donde se ve el núcleo es al lado de la vaina mielina. Es un puntito Bien, oscurito. perfecto. ¿Sí? Y el vaso sanguíneo. Bien. Ahora, la pregunta importante. ¿Sobre qué estructura se realiza el registro intracelular? ¿Qué creen? Díganmelo, ¿eh? Así los ¿Sobre la escucho. membrana? ¿Puede ser en el líquido intracelular cerca de la membrana plasmática?
Bueno, a ver, y sobre... Sí, sí, está bien, es sobre la membrana, que en realidad estos los microelectrodos se colocan sobre la membrana de la célula. Y hay algunos electrodos de aguja que se introducen dentro de la célula. ¿Sí? Son las dos formas de registro. ¿Y sobre qué estructura creen que se produce el registro extracelular? Ay, profe, disculpe, pero no entendí lo de registro. O sea, ¿qué hace referencia? Capaz que ya lo El dijeron. registro hace referencia a registrar, valga la redundancia, el potencial de acción. ¿Sí? El registro habla de ver, de registrar la actividad eléctrica, en este caso del nervio. A eso hace referencia el registro. Vos lo puedes ver de una forma intracelular, como lo hicimos en el punto 1, y a partir de ahora, en lo que sigue del trabajo práctico, vamos a ver registros extracelulares. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué estructura yo coloco algún dispositivo para tener un registro extracelular? Ahí, profe, lo tendríamos que colocar a nivel del endoneuro, que está colectando lo que es este, como decía, potencial de acción compuesto generado por los cambios que se dan de iones en todas las fibras nerviosas que hay ahí en el esquemita. Bueno, no sé Bueno, si sí, así. sí, no está mal, no está mal, pero digamos, si vos lo quisieras hacer más extracelular, digamos. ¿Sobre la vaina de mielina? No, a ver, el concepto es, tenemos un registro extracelular, sí que es por fuera de la célula, ¿bien? Y nosotros queremos, de una forma no invasiva, registrar los potenciales de acción. Y tenemos que poner electrodos. Bien. No sé si se entiende lo que quiero preguntar. ¿No sería por fuera o sea, a nivel de la piel, a nivel del recorrido de algún nervio periférico? Exactamente. Nosotros para registrar actividad eléctrica o actividad neuronal, en este caso, vamos a disponer una serie de electrodos de registro. ¿Me escuchan? Profe, ¿puedes volver a escucha. repetir? Pues se Sí, se cortó. escucha. Sí, se Bien. escucha. Por favor. Lo que iba a decirles es que si nosotros queremos registrar un potencial de acción, ¿sí?, de forma extracelular o por fuera de la célula, colocamos electrodos en el recorrido de un nervio, ¿sí?, para que todos sus axones, a partir de un estímulo, nos den una respuesta. Y esa respuesta, por ejemplo, en los potenciales evocados que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? profe. ¿Me explico más o menos? Sí. Profe, a mí me quedó duda al final, entonces, ¿dónde se ubicaría intracelular? Vos lo podés poner. Si es intracelular, tiene que ser dentro de la membrana.
¿Por qué? Vos lo podés poner o sobre la membrana, a partir de micros electrodos, o dentro de la membrana con micros electrodos de aguja. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Sigo? ¿Continuamos? ¿O quedó alguna duda? ¿Y el del extracelular dónde lo pones? Lo ponemos sobre la piel, en este caso para tener un registro. Profe, el extracelular es lo que se conoce como TENS, ¿no? Sí, hay distintos tipos de corrientes, pero bueno, ahora tengamos presente en dónde pondríamos algo para registrar, ¿sí?, un potencial de acción compuesto. Habría que ponerlo en la piel, ¿sí?, en el recorrido del nervio, para yo así registrar la actividad de ese nervio. ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? Sí, profe. Bien, avancemos. ¿Alguien es tan amable de leerme el punto 3, por favor? Si quieres, sigo leyendo. ¿Vale? El 3 dice, el potencial de acción compuesto es la suma de las contribuciones de todas las fibras que responden, y por lo tanto, a medida que aumenta la corriente de estimulación, responden más fibras, la amplitud crece y aparecen picos adicionales que son respuestas de fibras de menor diámetro. Así se construyó la clasificación de los tipos de fibras. Las corrientes de estímulo subumbral no evocan ninguna respuesta, pero cuando la corriente aumenta hasta el umbral de las fibras de mayor diámetro alfa-beta, como las fibras eferentes motoras alfa-A, diámetro de 12 a 22 micrómetros, ¿puede ser? Se reclutan. Analice las tablas adjuntas y el gráfico, escribe una síntesis que las correlacione. Muchas gracias. Baja un poquito más, Isaac, por favor. Ahí está. Bien. Entonces, primero vamos a la tabla de arriba, ¿sí?, que dice clasificación de las fibras nerviosas según la velocidad de conducción y el tamaño. ¿Qué relación me hacen entre el cuadro y el gráfico que está al lado del cuadro? ¿Se entiende lo que pregunté? Profe, yo entendí que a menor diámetro de la fibra, por ejemplo, la fibra C, se necesita un estímulo con más fuerza para que se lleve a cabo un potencial de acción. Entonces, en el cuadro de la derecha, digamos, se necesitarían más número de fibras para que se lleve a cabo ese impulso, ¿puede ser? Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. A ver, fíjense que el cuadro nos habla de los tipos de fibra, la velocidad de conducción, el diámetro, las funciones y si tienen mielina o no. Y al lado tenemos un gráfico que nos indica el número de fibras en función del diámetro de la fibra, ¿sí?, en micrones. Entonces, ¿qué correlación harían ustedes entre el número de las fibras y el diámetro de esas fibras? ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando nos señala, por ejemplo, la fibra C? Nos está diciendo que, bueno, cuanto menor sea el diámetro, más cantidad de fibra se necesita. ¿Puede ser? ¿Por qué? Bien, pero ¿por qué? ¿Porque es menor la velocidad de conducción? Perfecto, muy bien.
¿Y cómo sigue entonces el gráfico? Y que a medida que aumenta el diámetro necesitamos menos fibras porque vamos a tener una mayor velocidad de conducción. Y que estas generalmente están como en órganos que son como, por así decirlo, o sea, músculos como muy importantes, como el músculo esquelético que necesita como una reacción rápida. Perfecto, muy bien. ¿Se entiende lo que dicen las chicas? Sí, genial. Sí, profe. Bien. ¿Y cómo correlacionarían todo esto que dijeron acá, el cuadro inclusive, con el gráfico que está en la zona inferior? ¿Se entiende cómo es el gráfico o no? Yo me pierdo un poco con el gráfico. O sea, como que Bien. entiendo que se mide el estímulo y se ve, o sea, qué tan intenso se necesita el estímulo para que se produzca el potencial. Bien. Entonces, nos está mostrando capacidad de qué acá. De generar un potencial de acción. Por el estímulo. Pero fíjate que el estímulo a medida que se va incrementando, o fíjense, cuando se aplica un solo estímulo, o el estímulo empieza a incrementarse, empieza a activar ¿qué tipo de fibras? Sería la sensibilidad al estímulo. Primero se van a activar con poco estímulo las alfa, después con un ¿Por poco qué? más de estímulo las beta, ¿Por qué pasa eso? por el Eso no diámetro es de la por... fibra. Claro. Bueno, Con el diámetro de al, la fibra. al ser más grandes las alfa, por ejemplo, necesitan menos estímulo para llegar a un potencial de acción. Bien. Entonces, ¿qué nos está mostrando este gráfico? La capacidad del estímulo a hacer qué. A generar el potencial de acción. Hacer un reclutamiento de fibras. ¿Sí? Fíjense que a medida que el estímulo se incrementa, va reclutando cada vez mayor cantidad de fibras. Y ese reclutamiento se hace desde las fibras de mayor diámetro, que necesitan un estímulo menor, a fibras de mayor diámetro a fibras de menor diámetro y que tienen la característica de ser amielínicas. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, en el gráfico dice incremento del estímulo en función del tiempo después del estímulo. Y fíjense cómo crece la cantidad de fibras reclutadas a medida que se incrementa el estímulo. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Es como No, que se van profe, ¿lo acoplando puedes entre sí. repetir? No, no me quedó claro. Por favor, ¿lo puedes repetir? Bien. Vos tenés que, hay distintas fibras que reaccionan de forma distinta ante un estímulo. ¿Me seguís? Sí, profe. Bien. Estos estímulos en fibras que tienen un gran diámetro no van a necesitar que el estímulo sea tan alto para desencadenar un potencial de acción. ¿Sí? ¿Me seguís? O sea, las C no necesitarían un gran estímulo para desencadenar un potencial de acción. No, la C
Todo lo contrario. Al revés. Al tener un diámetro menor, van a necesitar un gran estímulo, ¿sí?, para que se pongan en acción. Ah, bien, bien. Sí, ¿Sí? ahora sí. Entonces, el diámetro entre más grande es, menos intensidad del estímulo necesitas para que se ponga en acción. La fibra C, por ejemplo, conducen el dolor. El dolor es un estímulo intenso, ¿sí?, que recluta fibras hasta llegar a la C. Y ahí transportar ese mensaje en forma de dolor. ¿Me explico? Claro, entonces, sí, a menor diámetro necesitan mayor estímulo. Exactamente. Gracias, profe. ¿De verdad? ¿Seguimos? Sí, sí. Isaac, porfa. Muchas gracias. Nuestra lectora oficial, si quiere Sí. leer el texto, por favor. El potencial de acción del compuesto evocado, un procedimiento electrofisiológico de conducción nerviosa que se usa ampliamente para estudiar la conducción funcional de un nervio, ya que proporciona información relevante sobre parámetros tales como el número de fibras mielinizadas activas, integridad del nervio y sus velocidades de propagación. Los estudios de conducción nerviosa involucran la estimulación de nervios motores, sensoriales o mixtos a través de la piel con un pequeño pulso de corriente eléctrica. Los electrodos de grabación colocados en la piel sobre los nervios y músculos inervados por el tronco nervioso estimulado capturan las respuestas eléctricas generadas por la estimulación. Se pueden estimular múltiples nervios en cada extremidad o región afectada, según lo determinen los síntomas del paciente. Los estudios de conducción nerviosa sensorial registran las respuestas a lo largo de las fibras nerviosas a la estimulación eléctrica del tronco nervioso a cierta distancia de los electrodos de registro, mientras que los estudios de conducción nerviosa motora registran la respuesta de un músculo a la estimulación eléctrica de un tronco nervioso que inerva ese músculo. Los valores medidos incluyen amplitud y morfología de respuesta y velocidad o latencia de conducción a lo largo de la ruta estimulada. Los potenciales evocados somatosensoriales, o PES, son el registro de los potenciales eléctricos generados principalmente por las fibras gruesas de la vía somatosensorial en las porciones centrales y periféricas del sistema nervioso en respuesta a un estímulo reproducible. Bien. Y lo de abajo. El siguiente es un ejemplo de un potencial evocado somatosensorial experimental en ratón, que muestra la diferencia entre un registro normal y uno en una situación de comprensión del nervio. Y dice que a partir del gráfico señale la latencia se mide en y la amplitud en qué, y la comprensión genera un aumento de disminución de la latencia, amplitud del PES, y hay que tachar lo que no corresponda. Bien, muchísimas gracias. Entonces, fíjense que el potencial evocado, ¿sí?, nos habla principalmente de la información que nosotros podemos obtener de un solo nervio. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de potenciales evocados. En este caso, es un potencial evocado somatosensorial, o también podemos hacer potencial evocado motor. En este caso es somatosensorial. Y yo les pregunto, si es un potencial evocado somatosensorial, ¿dónde colocarían los electrodos de registro para tomar este potencial evocado? Supónganse que ustedes van a tomar un potencial evocado somatosensorial. Tendrían el electrodo de registro. ¿En qué zona del cuerpo? ¿En la piel, por ejemplo? Vos tenés que dar un estímulo
por... Sí. ¿Puede ser en la cabeza? Bueno, bien, bien. Puede ser en la cabeza. Y en este caso, la vía, ¿cómo sería? Digamos, ¿sería una vía aferente o una vía eferente? Aferente. 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 Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es medir, en este caso, la aferencia del nervio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un potencial evocado somatosensorial, donde vamos a tener el registro, ¿sí?, en la corteza sensorial. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Entonces, alguien que analice el gráfico A y el gráfico B, por favor. Profe, El lo que yo había gráfico A. encontrado era que el gráfico B es patológico y el gráfico A es el normal. Porque en el gráfico A, la amplitud tiene que ser alta para que sea normal y la latencia cortita. ¿O no? ¿Me equivoco? A ver. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Vamos a la definición de amplitud. ¿A qué me refiero cuando hablo de amplitud? ¿No sería la magnitud del estímulo? Exactamente. En este caso, se mide en, creo que es, no alcanza a ver bien. En microvoltios. En microvoltios, gracias. ¿Sí? Entonces, nos va a medir, ¿sí?, lo que es el estímulo, ¿sí?, en voltaje. ¿Bien? Y la latencia va a ser el tiempo en que va a durar ese estímulo, que nos da un voltaje. ¿Sí? Entonces, por eso, la latencia se mide en tiempo y la amplitud, en este caso, en microvoltios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Lo que nos habla esto principalmente es de la conducción de un nervio. ¿Sí? Si tiene una buena amplitud de respuesta y una buena velocidad de conducción, nos habla de que la información que viaja a través de este nervio llega bien hasta la corteza sensorial. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo a este nervio, este que está acá, bien bonito, qué pasa? Abrió un micrófono. Por favor, ¿se lo pueden cerrar? Gracias. Tenemos el gráfico A, ¿sí?, donde hay una buena amplitud y una buena latencia ante un estímulo. Ahora, nosotros aplicamos el mismo estímulo en el gráfico B, pero comprimimos, hacemos una compresión de ese nervio. ¿Qué va a pasar con la latencia? ¿Qué va a pasar con la amplitud? ¿La latencia se modifica? ¿Modifica la amplitud? ¿Se modifican las dos? ¿Qué les parece? Disminuye, La tenemos amplitud sí periodos de se latencia disminuye. más cortos y también una amplitud menor. A ver, perdón, ese último no lo escuché.
Todos estamos de acuerdo en que la amplitud disminuye, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces si tendríamos que marcar en si nosotros tendríamos que marcar en la oración que dice, la compresión genera una disminución ¿de De qué? la amplitud. De la La amplitud. amplitud. Fíjense que la velocidad de conducción sigue siendo la misma. No se altera. Lo que se altera, ¿sí?, es la amplitud, es la magnitud. Porque yo estoy comprimiendo, ¿sí?, y disminuyendo esa carga de energía. Por ejemplo, ¿nunca se quedaron dormidos sobre el brazo y después sintieron como un hormigueo en las manos? Sí. Sí. Bueno, ustedes Sí. sienten porque hay conducción, ¿sí? Pero les duele porque la amplitud de ese recorrido nervioso está disminuido. Hasta que ustedes dejan de comprimir esa zona, ¿sí?, y ya dejan de sentir ese dolor. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, profe. Lo que está pasando mucho, y pongo un simple ejemplo, y espero que no se me esté cortando, con todo esto de COVID, ¿sí?, yo soy terapista, estamos viendo muchas lesiones nerviosas del plexo braquial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la maniobra de pronación y se coloca al paciente en posición del nadador, hay compresión del hueco axilar o compresión del triángulo interescalénico. Y queda el paciente así por varios, o por muchas horas, o por varios días. Entonces, esta compresión genera una disminución en la amplitud de la información, y en el transcurso del tiempo puede llegar a generar una lesión, donde el paciente, cuando se despierta y se lo evalúa, pierde sensibilidad o pierde sensación en esa parte del recorrido del nervio. Simplemente porque hubo una compresión, una disminución en la amplitud de la información que mandaba ese nervio, producto de una compresión mecánica. ¿Me explicó? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos entienden estos conceptos? Pero ese efecto es reversible en el paciente Sí. este que sufrió la compresión. Sí, ok. Sí. En realidad depende, porque vos tenés después lesiones de los nervios periféricos, como lo son la neuromnesis, axonomnesis, y bueno, eso puede llegar a generar una interrupción de la conducción nerviosa. Pero bueno, lo que quiero que sepan es que en este caso, la amplitud o la compresión genera una disminución en la amplitud del flujo de información de este nervio. ¿Sí? Profe, a mí no me queda claro por qué si disminuye la amplitud, por ejemplo, aumentaría el dolor. Fue un ejemplo, nada más que di en cuanto a la compresión del nervio cuando vos te acostás y te comprimís, qué sé yo, el brazo, los sentís como dormido. Más que dolor, es un adormecimiento de la mano. Eso se llama parestesia. Esa parestesia se produce porque la amplitud de la conducción de la información es menor. Una vez que vos generás la descompresión
mecánica que estás generando sobre el nervio, esa parestesia se va y adquirís nuevamente las sensaciones normales, por ejemplo, sobre la mano o sobre el brazo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y eso sería, por ejemplo, lo podríamos analizar así, cuando hay una lesión a nivel medular y bueno, todo lo que está inferior a esa lesión como que deja de funcionar. Sería lo mismo. Sí, a ver, te voy a decir que sí, ¿sí? Pero hay varios componentes más. Pero si vos tenés una sección medular completa, ¿sí? Supongamos de L1, toda la información nerviosa o todo estímulo nervioso de esa zona hacia abajo está abolido. Es decir, no tiene ni amplitud ni latencia, no tiene nada. Bien. No hay respuesta. Bien, buenísimo, profe. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Sí. me van a matar. Pero en teoría, al final como sin ejemplos, al disminuir la amplitud, ¿cuál sería el efecto como teóricamente que debería ocurrir? No se modifica, ¿sí? Pero la Corto, profe. amplitud de la respuesta Se cortó, profe. Se escuchó a partir de no se modifica. a ver ahí. Ahí sí, Sí, profe. se escucha. Sí, creo que ahí sí. General principalmente es que si la amplitud disminuye, ¿sí? La Sí, información que llega es menor. entonces se Básicamente, pierde un poco como la sensibilidad, por así decirlo. por ejemplo, ¿sí? Ya, Digamos, la información que está llegando no es totalmente completa. ¿Sí? ya, ahí Si está. ustedes, Muchas gracias. si ustedes, por ejemplo, una manguera de agua, si ustedes la comprimen un poco, ¿sí? La cantidad de agua que sale es menor, pero si no la comprimen completa, más o menos parecido sucede acá. ¿Sí? Sí, profe, y ahora me quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto, no hay nada. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Bueno, Nuestra lectora dice, oficial. creo que este es el último punto ya. Sí. Analice la siguiente imagen que muestra los resultados del potencial evocado somatosensorial del nervio mediano de un paciente. Relea el texto inicial y ve el video que explica cómo se realiza para comprenderlo. Los resultados que se muestran son normales. La primera pregunta dice, el registro muestra potenciales de acción compuestos. ¿Por qué? Bueno, ¿Las a leo ver. todas? No. A ver, Bien. ahí nomás. Dice, ¿el registro muestra potencial de acción compuesto? ¿Por qué? ¿Muestra un potencial de acción compuesto de este registro? ¿Qué les parece? ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? Sería compuesto porque hay un reclutamiento de varias fibras al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando hablan de un potencial evocado, recuerden que hablan del análisis de un solo nervio. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, es un potencial de acción compuesto
en este caso, del nervio solamente mediano. ¿Bien? Profe, disculpe, no se le escuchó. ¿Podría repetir? Sí, por supuesto. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Bien. Dice, ¿el registro muestra potenciales de acción compuesto? Sí. ¿Por qué? Porque el concepto de potencial de acción compuesto nos dice que es el análisis de las fibras de un solo nervio. En este caso, del nervio mediano. ¿Bien? Ahora sí se entendió. Bien. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en registrarse N19? ¿Y qué significa eso? N19. 20 milisegundos serían. Ese es el tiempo de registro, bien. ¿Y qué significa? ¿No sería como la duración entre el estímulo y la respuesta? Podría ser el tipo de fibra que se está, o que está compuesto el nervio, por el cuadrito de más arriba. Es el registro tálamo cortical, entre el tálamo y la corteza. Eso es lo que nos está mostrando N19. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo volver a repetir? Sí. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en registrar? 20 milisegundos. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa N19? Y N19 significa nos muestra el registro tálamo cortical. ¿Sí? Disculpe, profe, de verdad se escuchó N19 cortical. No escuché nada. Sería, se escuchó después tálamo cortical, sería el registro tálamo cortical mostraría. ¿Se escucha? Ahora sí. Bien. Es el registro N19 que hay entre el tálamo y la corteza. Y se realiza en 20 milisegundos. ¿Se entiende? ¿Ahora mejor? Ahora sí, profe, gracias. Bien. Fíjense Profe, que y dice, acá lo que acaba de decir, ¿es simplemente con ver el gráfico o estaba en la teoría de los papers que había? ¿cómo? Perdón, no te entendí. O sea, esa conclusión de qué es lo que mide N19 es del gráfico, a partir del gráfico solamente, o de la bibliografía, digamos. Es a partir de la referencia. Se acordó, Abajo. es a partir del dibujo de la persona. Exactamente. Ah, bien. Está bajito, no se ve de lo que está compartiendo el compañero, pero está abajo. Aparece como referencia, debajito del gráfico. Ahí está. Exactamente. Entonces, en base a las referencias, ustedes analizan lo que les da el registro. ¿Sí? Ahora, si ese tiempo fuera mayor, ¿qué podría inferir que ocurre? O sea, si el tiempo de registro entre el tálamo y la corteza es mayor, ¿qué nos puede estar diciendo? Que la vía está, por ejemplo, comprometida, como que se está comprimiendo. Puede ser. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Qué más?
Puede ser que las fibras que se reclutan son de un transporte más lento, de una velocidad más lenta. No, no, eso no, no. Puede haber o una lesión en el recorrido entre el tálamo y la corteza, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que ver y que saber es que ese registro, que debería tomarse en 20 segundos, y está aumentado, no es normal. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende todo esto? Sí. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, en este caso entonces, en el tema de qué, o sea, qué es lo que puede ocurrir, o sea, qué es lo que está ocurriendo, es que hay una anomalía. O sea, no es algo que... Sí. O sea, Bien. no es algo normal. ¿Sí? No es algo fisiológico. No es algo que está generando una interrupción y está aumentando el tiempo de latencia. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. La próxima pregunta. Si el registro en P14 fuera de menor amplitud, ¿qué podría inferir que ocurre? Fíjense, P14 hace referencia al lemnisco medial. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el lemnisco medial? ¿Se acuerdan qué es el lemnisco medial? ¿No es el punto donde cruzan las fibras ¿Cómo? motoras? No me ¿Cómo? acuerdo igual mucho. ¿Qué es el lemnisco medial? ¿No eran las que se formaba por las vías ascendentes? Bien. Entonces, ¿cuánto dura aproximadamente el registro? Casi unos 15 segundos, podríamos decir, más o menos. ¿Y la amplitud cuánto? Sí. Ahí. Entonces, ¿qué pasaría si la amplitud de P14 fuera menor? Recuerden que en el lemnisco medial, ¿sí?, asciende información. Es decir, que se integra a nivel de la médula espinal. Por ende, trae información, en este caso, periférica. ¿Sí? Trae información exteroceptiva. ¿Bien? Entonces, si la amplitud de P14 es menor, ¿qué podría estar pasando? ¿Puede ser una compresión? Exactamente. Una compresión. Que el labio esté sufra una compresión a lo largo de su recorrido. O esté produciendo una enfermedad degenerativa, por ejemplo, o una enfermedad desmielinizante. Y entonces la amplitud va a ser menor. En este caso, del registro en P14. ¿Por qué? Porque es la zona donde se integra la información que posteriormente va a ascender hacia la corteza somatosensorial. ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Se entiende eso? Sí. Profe, entonces, una lesión, por ejemplo, va a comprometer tanto la amplitud como la latencia. Sí, depende.
Si es una simple compresión, solamente la amplitud. Ahora, si se pierde mielina, como en una enfermedad desmielinizante, se va a perder tanto amplitud como velocidad de conducción. Bien. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe. Bien. Y la pregunta, los estudios de conducción nerviosa no brindan información relevante sobre las personas autónomas, sensibles a la temperatura y sensibles al dolor del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? ¿Por qué creen que no hay información relevante de porciones del nervio que son autónomas, que son sensibles a la temperatura, que son sensibles al dolor? ¿De qué Puede va a ser depender eso? porque sean reflejos. No. ¿De qué va a depender? Del estímulo. Exactamente, del estímulo. Si nosotros le damos si nosotros lo pinchamos al paciente, Profe, ¿le puedo volver a repetir? Se cortó. sí. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Solamente nos brinda información relevante según el estímulo que reciba. Si por ejemplo le damos un cubo de hielo, va a recibir información térmica. Si nosotros pinchamos al paciente, va a recibir información dolorosa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Del estímulo. Si nosotros aplicamos un estímulo nervioso, perdón, un estímulo eléctrico, vamos a conseguir una conducción nerviosa. ¿Sí? Más allá de que todas las conducciones, en este caso, sea de temperatura o de dolor, generen un potencial de acción y obviamente una conducción saltatoria de forma eléctrica, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos aplicando un estímulo eléctrico para ver la funcionalidad del nervio. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Bien. Y entonces, ¿cómo será el registro que estuvimos hablando? Si es desmielinizante, tanto la amplitud como la latencia van a ser menor, entonces la amplitud y la latencia de cada uno de estos registros va a verse afectados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Todos entendieron esto? Profe, perdón, pero ¿por qué la latencia va a ser menor? ¿No tendría que ser mayor la latencia si va a demorarse en la velocidad de conducción al perderse mielina? Perdón, sí, tenés razón, perdón. La latencia aumenta, tenés razón. O sea, entre potencial y potencial es mucho mayor, ¿sí? Porque hay menor conducción. Sí, perdón, tenés razón. Gracias, profe. Es menor y la velocidad de conducción o latencia es mayor. Muchas gracias por la corrección. ¿Se entendió eso? Sí, ¿Cómo profe. quedaría entonces? La amplitud va a ser menor y la velocidad de conducción o latencia va a ser mayor, porque tenemos menos vainas de mielina.
Buenísimo, gracias, profe. ¿Se entendió? Más o menos, más allá de todas las dificultades técnicas que tuvimos. Sí, profe. Sí, quedó claro, profe. ¿El práctico completo quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Isaac, muchísimas gracias. Si querés dejar de compartir pantalla, así los despido como se debe. Muchísimas gracias, Isaac. Y gracias a nuestra lectora oficial también. Profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. chicos, yo los despido, creo que ya hasta el año que viene, porque ya esta es mi última clase. Después, después ya van a estar los otros docentes dando los otros trabajos prácticos. Así que bueno, si tienen algo que decirme para poder seguir mejorando en estos breves 5 minutos de más que les tomo de su vida, si quieren alguna crítica, algo, siempre y cuando sea constructiva, por supuesto, será bienvenida. Así que en estos 5 minutos, si me quieren algo. Gracias, profe, por la clase. La verdad que se entendió y yo sé que capaz que es un embole que nosotros no escuchemos porque anda mal en internet, pero por lo menos yo a las clases que me unía a usted las entendía todas y más que a mí hay cosas que no me entran y yo hago preguntas boludas a veces, perdón por la palabra, pero me la explicó así varias veces de buena manera todavía. Así que gracias por la paciencia. De nada. Sí, profe, coincido con Belén, eso de no entender algo y saber que en la clase esta no es vergüenza, pero no hay miedo de volver a preguntar, es como, nada, reconfortante. Profe, no entendí tal cosa y te vuelvo a explicar. Eso siempre, no hay Incluso ningún aclare, problema. explico todo lo que haya que explicar todas las veces. Eso es clave, eso es... Sí, sí, nada, sí, sí. está buenísimo, demasiado bueno. Bien, bueno, genial. La Yo forma de quería, hoy... Sí, 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 sí. que quería felicitarla porque están re buenas sus clases, la paciencia, todo. Yo me uní a la clase sin haber leído nada y sin hacer el TP y sin embargo entendí todo. Entonces también eso es re impresionante cómo explica todo paso a paso y aún sin haber tenido un estudio previo lo puedo entender. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Sí, lo principal siempre es que se pueda entender. Mientras entiendan lo que quiero transmitir, eso es que se lleven, más allá si leyeron o no el trabajo práctico, el fundamento fisiológico creo que es lo principal que tienen que aprender. Y bueno, y la forma de dar la clase lo pudieron comprender bien, lo pudieron entender bien, ¿verdad? Más allá de eso, no hubo... Sí, profe, genial. Bien. Sí, profe, todo súper bien. Sí, re bien. Bien. Bueno, chicos, entonces me despido. Espero que tengan un gran fin de año ya, y que en todas las otras clases y en los exámenes les vaya muy bien. Me pueden escribir, me pueden preguntar al chat del campus. Por cualquier duda, por cualquier consulta, voy a estar siempre ahí atento para poder responderles. Así que bueno, los mejores deseos y todos los éxitos del mundo para esta cursada y ojalá que nos encontremos el año que viene. Así que bueno, les dejo muchos saludos a todos y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que vaya bien. Gracias, Chao, profe. chicos. profe. Nos vemos. Chao.